Quisiera brindar un gran y cariñoso saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en primer lugar, muy contentos, como decimos acá, gracia y paz. A veces lo decimos al principio, a veces lo decimos al final, pero siempre es parte de nuestro saludo como bautistas, ¿cierto? En ese sentido, queremos seguir conversando acerca de este rol importante que tiene la iglesia en una relación en la que tú y yo, como templo del Espíritu Santo, tenemos una comisión maravillosa que es presentar a Cristo a través de todo medio, a través de nuestro testimonio, principalmente a través de la testificación. Buscamos estrategias humanas, buscamos estrategias de evangelización y vamos a presentar en esta oportunidad también algunas acciones que la iglesia podría desarrollar. De manera breve, de manera sencilla, quizás nos pueden servir, pero el primero de todos los mensajes y que hemos venido repitiendo desde que estamos con esta serie temática es que nuestra testificación, y porque así el Señor lo quiere, es que nosotros seamos testigos. Para ello quiero invitarte a buscar en tu Biblia también un texto que va a ser la base de nuestra conversación, que se encuentra en el libro de Hechos, en el capítulo 16, verso 13. Busca Hechos 16, 13, que dice lo siguiente. En el día sábado salimos de la ciudad junto al río donde solían hacer oración y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Tengo otra versión que dice lo siguiente. El sábado salimos a las afueras de la ciudad y fuimos por la orilla del río donde esperábamos encontrar un lugar de oración. Nos sentamos y nos pusimos a conversar con las mujeres que se habían reunido. Con este texto de introducción, con este texto base, vamos a hablar un poco acerca de algunas estrategias de evangelización. La primera y la principal, ya hemos venido hablando acerca de ella, que es mostrar a Jesucristo. Pero también hemos hablado de que tenemos que ser muy respetuosos y muy cuidadosos de la cultura. Es por ello que te invito a que podamos en esta oportunidad pedir la dirección del Espíritu Santo para poder hablar acerca de este tema basándonos en la palabra y entendiendo también cada una de estas series temáticas que nos aborda este tema. Por eso te invito a que pidamos la dirección del Espíritu Santo a través de la oración. Querido Señor, en primer lugar, tú eres el primero y el gran yo soy. Y eres también el primero de los misioneros, Señor. Tú, mientras estuviste en la tierra, y a través de toda la historia humana, estuviste pendiente de la evangelización, de la acción misionera. Desde el pasado, e incluso en el antiguo pacto, vemos muchos aspectos de del evangelismo. ¿Por qué no decir el libro de Isaías? Es una forma de mostrar el evangelio. Todos aquellos textos mesiánicos, los profetas que hablaron de ti, Señor, dieron un concepto claro del evangelismo. Quizás algunos no comprendieron, quizás vieron ciertas luces de la verdad hasta que tú viniste, Señor. Pero ya desde aquí en adelante, los apóstoles, al recibir plenamente el Espíritu Santo, también pudieron ser parte de esta misión. Señor, acompáñanos a poder reflexionar acerca de esta misión. Ya vemos cómo tú, Señor, te vas manifestando a través de la naturaleza, te vas manifestando a través de la cultura, tu Espíritu Santo está actuando en cada persona, pero también en nosotros los cristianos tenemos que ser luz y debemos dejarnos guiar por tu Santo Espíritu para buscar la estrategia, que eres tú mismo, Señor, para llevar el mensaje del Evangelio, que también eres tú. Todo lo agradecemos en tus propios méritos, Señor. Amén y amén. Bueno, en ese sentido, el texto base hace mención a un compromiso, a una acción dedicada, que fue primero que nada dedicado, ¿verdad?, a quienes estuvieron en el Pentecostés.
Pero acá está mencionándose al apóstol Pablo con un claro compromiso, con un ejemplo grande de compromiso, con una acción dedicada, y cómo el Señor usó por medio del Espíritu Santo al apóstol Pablo, ¿cierto? Que pasa de ser un perseguidor de la iglesia a ser el gran apóstol principalmente dedicado en una función pastoral hacia los gentiles. Fue un punto de inflexión en su vida, eso. eh, Se calcula que Pablo viajó más de 16.000 kilómetros en viajes misioneros, gracias al entorno de seguridad garantizado por el Imperio Romano también, entre el Asia Menor y Europa, es que él desarrolló su ministerio. Era más fácil viajar por todas estas regiones que también tenían espacios para poder hacerlo. ¿Cuál fue su estrategia? ¿Cómo en este sentido para llegar a tantas personas, eh, primeramente a los judíos que se habían dispersado de la diáspora y así también a los gentiles en tan poco tiempo, podríamos decir? Recordando que la mayoría de los viajes que se desarrollaban quizás eran a pie o con una mula o un animal de carga, ¿cierto? Salvo por algunos viajes marítimos, la mayoría los desarrolló caminando, ¿cierto? La mayor parte del tiempo él empezaba por medio de las sinagogas. Ya explicamos un poco acerca de cuáles eran las funciones de las sinagogas en las ciudades y en que en las ciudades, incluso las ciudades gentiles, siempre había un grupo de judíos donde él podía llegar y utilizaba las estrategias que él conocía para llegar y en los días que las sinagogas también estaban funcionando y tenían este propósito, que eran los días sábados. Y que de esa manera él permitía poder llegar hacia la ciudad y de esa forma llevar el evangelio que era en el fondo la demostración de quién es el Mesías, la representación del Padre, esperando en este sentido que el pueblo de Israel que esperaba al Mesías pudiese entender y aclarar de una manera ya más profunda cuál era el plan de la salvación y luego así fue desarrollando un trabajo con los gentiles a la par como lo fue haciendo con los judíos. El texto base que citamos es la descripción de Lucas, ya que Hechos de los Apóstoles, o como bien decíamos en unos capítulos anteriores, los Hechos de los Gentiles, eh, o Hechos de los Gentiles, ¿cierto? Que le llamamos, o perdón, los Hechos del Espíritu Santo, los Hechos de los Apóstoles. Estaba pensando en que Pablo estaba predicando a los gentiles. Los Hechos del Espíritu Santo, los Hechos de los Apóstoles, que escribió Lucas, siendo en este sentido de origen gentil, él ocupa este texto con esa función desde la fundación temprana de la iglesia que se empieza a desarrollar en Filipos. Y aquí en el capítulo 16 aparece el llamado de Timoteo en Listra. Desde ahí empieza a basarse. Pero principalmente en los versículos que estamos desarrollando es cuando ya Pablo empieza un ministerio ya en Europa. El Evangelio llega a Europa. Eh, Esta ciudad de Filipos, que era una colonia militar donde el Imperio Romano enviaba a sus soldados veteranos como una especie de jubilación, podríamos llamar, eh, fue la primera ciudad de Europa en ser evangelizada, una ciudad griega, ¿cierto? Ya habíamos nombrado de que años atrás un diácono, un simple diácono encargado de las mesas, había sido lleno del Espíritu Santo, había hecho maravillas en Samaria, sus hijas profetizaban, él bautizó, una de las personas que bautizó, que nombra la escritura, fue
a un gran embajador de Etiopía, de la reina Candace. Estamos hablando de Felipe. Felipe el diácono, Felipe el evangelista, no Felipe el apóstol. Ya habíamos hecho esa aclaración. Y también él preparó un poco este camino en varios bien. Así que, y así como muchos otros cristianos anónimos habían llegado a la ciudad de Filipos antes que Pablo para presentar el Evangelio. La historia es muy hermosa y muy bonita porque en ese lugar no había una sinagoga todavía en la ciudad y buscaban un lugar de oración en sábado aquellos que eran judíos y lo hacían cerca de la orilla de un río y allí encontraron unas mujeres a las que evangelizaron. Fueron las primeras que pudieron escuchar del Evangelio de parte de Pablo y se plantó la iglesia de Filipos, una comunidad de fe tremendamente ejemplar. En este sentido, mira qué hermoso. Muchas veces los cristianos nos complicamos entero y nos complicamos con los recursos, con los dineros que tienen que tener para hacer una evangelización, para hacer ciertas cosas. Y acá Pablo, con quienes estaba desarrollando la misión, ya con el llamado de Timoteo y, todo, y con su equipo, digamos, pastoral, va y predica en un río. Él no arrendó un lugar, no arrendó una sede social, no esperó que le pagaran, no esperó a lo mejor tener ciertas cosas, ciertas condiciones, sino que en una orilla de un río con estas personas que se juntaban ahí los sábados, que eran principalmente algunas mujeres de origen judío a quien él fue. Mira qué hermoso, cómo el Señor también puede abrir puertas incluso sin los recursos económicos que muchas veces esperamos. Claro, el Evangelio también eh, eh, nos vamos nutriendo de toda la participación y todos los que puedan aportar para que la obra se desarrolle, para que la misión se desarrolle, estamos completamente de acuerdo, pero si no existen los recursos, la misión se desarrolla igual. Igual debemos realizar esta misión. Entonces, un poco lo que nos cuenta el capítulo 16 es esto, de que en una orilla del río Pablo comenzó su desarrollo. Se plantó la iglesia de Filipos. Para cada situación, Pablo utiliza una estrategia para llegar a las personas con el Evangelio. Es por eso que la carta de la iglesia hacia los Corintios, a las personas de Corinto, en 1 Corintios 9, del 19 al 23, él dice algo muy interesante que me gustaría que tú lo pudieras buscar. Busca Primera de Corintios, capítulo 9, verso 19 al 23. Te invito a que leas el capítulo completo. Siempre la invitación es que tú puedas leer el capítulo completo para entender todo el contexto. Dice lo siguiente, por lo cual, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar al mayor número. Hay otra versión que dice lo siguiente, dice, por lo cual siendo libre para con todos, me he hecho siervo de todos para ganar a más, como a un mayor número de personas, como lo presenta otra, digamos, otra versión. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no estoy sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, también él va hacia los que están sin ley. ¿Por qué? Porque ya él sabe que la ley está puesta en el corazón. Gracias al Espíritu Santo le está en la mente y el corazón de todos, porque esa fue la promesa que hizo el Señor, ¿cierto?
a través del Espíritu Santo, que iba a poner el mensaje de la ley, el espíritu de la ley en nuestra mente y en nuestro corazón para todo individuo. Por eso es que muchos que sin conocer la ley, sin haber escuchado la palabra de Cristo, sin conocer quizás este libro maravilloso, estarán con nosotros porque ya están inscritos en el libro de la vida del Cordero y es porque el Señor ya puso al Espíritu Santo en el corazón de ellos. Y dice, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Muy interesante. Para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles y a todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos y esto lo hago por causa del Evangelio para hacerme copartícipe de él. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo en la ley de Dios, más bajo la ley de Cristo. Ese es un tema muy interesante que vamos a tocar en otro momento, pero que tú ya lo conoces, para ganar a los que están sin ley. Haciéndome a los débiles, me he hecho como débil para ganar a los débiles. Y esto lo hago por causa del Evangelio para hacerme copartícipe de él. Es hermoso. Realmente es maravilloso cómo la primera estrategia puede ser tan simple en este sentido. Vamos a empezar a conversar acerca de este tema. Mira qué interesante. Seamos como el apóstol Pablo. Esa es mi primera invitación. La iglesia, tú y yo, el cuerpo de Cristo, tú y yo, el templo del Espíritu Santo, tú y yo, en esta misión, que somos copartícipes de la misión, somos copartícipes de mostrar el Evangelio, de ser parte del evangelismo, debemos hacernos como de toda persona. Al judío conversaremos como judío, al griego conversaremos como griego, al gentil le hablaremos como corresponde, a la mujer le hablaremos como corresponde, al varón le hablaremos como corresponde, y a cada persona, a cada individuo llegaremos a su fibra, respetando todo lo que ya hemos mencionado, la cultura, la forma de ser, la comunicación que ellos establecen, todo siguiendo el modelo de Pablo para ganar a todas las personas. Como decimos acá, que el Señor te bendiga, gracia y paz.